Decía que está saliendo la zafra de manera excepcional. Hemos tenido remates esta semana, bueno, aquí en Tandil, ya la semana anterior en Rauch hubo un remate aniversario en Cachalí con unos valores bárbaros, ni hablar de las estrellas del destete en Las Flores. Y bueno, y desde la parte filotera, ¿cómo les repercute esta zafra y estos valores que está teniendo el ternero? Sí, te diría que la industria filotera en general ha movido poco todavía, porque claramente los valores de punta, ¿no? O sea, Mm. todos esos, si uno los analiza, tienen tres bloques de precio. Pero bueno, el bloque principal, lo que a uno le gustaría, el anhelo de comprar ese ternero cabeza de aparición, no es posible para el negocio de engorda corral. O sea, está pasando en 30 pesos, te diría, de precio por kilo, para que tenga algún sentido ponerlo en un corral a engordar a estos costos de alimentación que tenemos también desde los últimos 6 meses y que vienen para quedarse al menos unos 6 u 8 meses más. Nosotros estamos lentos, o sea, el encierre a la primera semana de marzo, que releva la Cámara hace 15 años en los socios, da el 50% de ocupación. ¿Qué quiere decir esto? Sobre la posibilidad de tener 100 animales, estamos con 50. Es la más baja en los últimos 8 años. Y esto se debe exclusivamente a una ecuación costo del ternero invernal, alimentación versus precio del gordo, cuyo precio del gordo no es malo en términos relativos. Todos nos pusimos contentos los productores, que seamos filoteros o mixtos, en los valores que tomaron un número, todo este número de 170, 175, 180 pesos para un ovillito especial, suena como un valor acorde. Lo que pasa es que cuando se choca con valores de más de 200 pesos en los remates, 200 pesos que siempre decimos, ¿no?, para que la gente entienda, porque por ahí no todos son ganaderos puros. 200 pesos significa un cierre de operación, un martillo, que luego hay que sumarle mínimo entre 4 y 5% de gastos de comercialización. Después hay que sumarle el flete a destino. Con lo cual, en promedio estamos hablando casi de un 10% más que el valor que uno escucha o lee. O sea que ese 2.25 que se dio en todos estos remates que vos mencionás en un ternero macho bueno, claramente es 250 pesos cuando llega el filete. Bueno, remontar 250 pesos en el arranque con una venta a 180 pesos en el mejor de los casos, menos gastos, porque a eso también hay que descontarle gastos, no hay manera posible, a menos que se viva en una ilusión o en una expectativa de suba continua, que sabemos que no es real, porque bastante esfuerzo hizo el consumidor y hace para poder absorber lo que ya fue la suba que tuvimos. Entonces uno sería un irresponsable pensando que dentro de 3 o 4 meses el animal en pie gordo va a valer 250 pesos, que sería lo que acomodaría la ecuación. Así que hay que dejar que el productor el productor criador tome estos valores. Yo, si fuera criador en importancia, sin duda que estaría vendiendo. Y después, la zafra se va a ir nivelando. O sea, no veo compradores para 7, 8 millones de terneros, que es la zafra pura de estos 4 o 5 meses, en esos números, pero bienvenido sea, y insisto, el creador debe capitalizar eso, porque es una situación que se da pocas veces. Juan, y en el mientras tanto, porque sabemos que además de obviamente tener encierre y de engordar los animales, los fieldot también tienen una estructura de trabajo, tienen personal y con una capacidad reducida al 50%. En el mientras tanto, ¿cómo la pilotean? Mientras tanto, perdemos menos que el año pasado, pero seguimos perdiendo. Y cuando el filotero pierde, el 90% de los feedlots está integrado junto con otra actividad agropecuaria. O sea,
o tiene una pata en la cría o tiene una pata en la agricultura en general, y después hay un núcleo cerrado que son matarifes abastecedores, que diría que son los más puros, pero que tienen otra actividad justamente, que es el abastecimiento de carne. Entonces, bueno, ¿cómo se lleva? Se lleva con aguantando la estructura justamente, pero es mucho menos dañino que arrancar con un lote que me va a dejar por animal 5, 6 o 7 mil pesos de pérdida. Claro. O sea, son otras cifras. Vos imaginate que, a ver, un feedlot, lo que nosotros llamamos chico, ¿no? Encierra entre 500 y 1000 cabezas, ¿no? Que son 1500 animales por año. Es un montón de animales, aunque sea chico. Los medianos engordan entre 2 y 3000, o sea, 5 o 6000 por año. Y los medianos un poco más, como en mi caso, ya engordamos 6000, hacemos 18, 20.000 cabezas por año. Y bueno, y hablar lo grande, que ahí podemos ir a cifras enormes. ¿Qué quiere decir con esto? Que bueno, que no se pueden manejar esos volúmenes con números en rojo en forma permanente. Porque ¿qué es lo que pierde? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y nos pasó fuertemente gran parte del año pasado, hasta que el precio del gordo despegó. Que la pérdida del feedlot es que cada vez tenemos menos capital de trabajo, menos hacienda. O sea, no hay ningún colega, ni nosotros de la Cámara o fuera de la Cámara, que no haya perdido un 20% de su stock en lo que es el recorrido del año pasado y lo que llevamos de este. Entonces, porque uno dice, bueno, se fundió, cerró. No, todavía no, pero el que tenía capital de trabajo para encerrar 1000 novillitos, mirale y seguro que su capacidad actual hoy es 750 o 800. Entonces, bueno, en algún momento, o sea, nada sube al infinito en forma constante en términos económicos, porque siempre hay un techo. Esto creemos que es un techo que lo hemos analizado, creo que el año pasado, sí. y Dardo, si hablaron con Dardo también comparte el concepto. O sea, acá hay una situación que juegan también algunos ánimos diferentes al negocio puro, ¿no? Esto que le dicen la reserva de valor, nadie quiere quedarse con los pesos. Entonces, bueno, hay una movida muy positiva en que el reservorio en vaquillona, en novillo, es un buen resguardo. Pero bueno, insisto, después hay que ponerlos en un campo, después hay que tener la capacidad de recriarlos, y sería muy fácil pensar que la Argentina pudiera albergar 2 zafras el año pasado y esta campo, porque entonces ¿para qué hicimos todo lo que hicimos? ¿Y dónde hacemos los 16 millones de hectáreas de agricultura, que es lo que creció la agricultura sobre la ganadería en los últimos 15 años? Así que bueno, nada, tomarlo con calma. La ganadería siempre, hablo como un viejo que todavía no lo sé, pero hace 57 años que nací en un campo de cría, o sea, soy ganadero, yo nací colgado de la cola de una vaca. La transferencia interna dentro de la cadena en la ganadería siempre fue injusta. Y vamos a ser claros, si uno toma los últimos 40 años, seguramente el criador fue siempre el más perjudicado. Los demás eslabones tuvieron y tienen forma de capturar de la renta una porción mayor. Bueno, ahora le tocó hace 2 o 3 años el momento al criador, por eso es importante que se capitalice, que aproveche, que mejore su estructura, su sanidad, su genética, porque bueno, está en un buen momento. Es un vaso comunicante, en tarde o temprano va a nivelar, y bueno, y ahí nosotros podemos trabajar en forma normal, porque no hablamos de otra cosa que poder ser la capacidad. Lo más grave del punto, y disculpame la extensión del comentario, no, es que cómo va a repercutir esto en la oferta para los próximos meses, y eso sí tiene mucha incidencia en los precios, en el público y en toda otra situación del feedlot hacia adelante, digamos. Eso te iba a decir, porque uno que recorre acá los remates, y cuando hay hacienda que llega el momento del consumo en las diferentes ferias, es como que la constante o el comentario es que está faltando el consumo liviano, que está faltando consumo, que a veces no hay consumo definido de feedlot. Sí, si el consumo en el mostrador no estuviese tan cascoteado, tan deprimido por la situación económica
al menos estos últimos 2 años y medio, sería una, o sea, no sería este el valor del gordo. Entonces, acá lo único que le pone freno a este nivel de oferta es, bueno, lo que leemos y vemos el análisis cierto de los números de la faena y cuánto corresponde al consumo interno, que son para este mes pasado, febrero, esos 41 kilos, que es un piso realmente, un piso muy, muy bajo histórico, pero con un consumo que se hubiese sostenido cercano a los 48 o 50 kilos, como veníamos el año pasado, otra sería la historia de precios, porque la verdad que no está esa hacienda. Y cuando decimos que, a ver, que el encierre de los filotes de la cámara, que mal o bien representan el sector más profesionalizado dentro de la engorda de corral, está en el 50%, estás diciendo que durante los próximos 3 o 4 meses la oferta va a ser la más baja de los últimos 8 años. ¿No? O sea, porque no es un indicador que uno dice, bueno, mira, estos tipos están, en vez de tener 1 millón de caballos encerrados, tienen 500.000. Bueno, al final son 100 y pico de empresas, se arreglarán. Sí, todo eso es cierto, es lo que estuvimos hablando recién. Pero si los más profesionales están al 50%, ¿qué podemos esperar de aquel paisano y de aquel chacarero que hace su engorde casero? Que no sea otra cosa de que venda un maíz que gracias a Dios tiene muy buen precio y que venda su ternero por el otro lado, que también tiene muy buen precio. Entonces, la conjunción de profesionales al 50% y el casero casi nulo, nos lleva a un combo donde la oferta del cuatrimestre va a ser pobre. Y los precios se van a determinar, insisto, como dije al principio, de acuerdo al bolsillo de Doña Rosa. Si hay algún grado de reactivación que pueda tener que ver en un extremo, desgraciadamente en la línea más pobre del país, que bueno, que es el otro tema, ¿no? Tenemos el 50% de la población con muy difícil acceso, pero si algo se refuerza en esos planes y esas tarjetas, y si por otro lado hubiera ejemplo, no es para tomarlo de forma estricta, toda esta modificación en el monto imponible de ganancias, que ese sí ya le pega más a la clase media, le daría algo más de fluidez y de liquidez por todos estos empleados jerárquicos y medios que van a tener menor, al cambiar el piso se libera algo de lo que hoy le están reteniendo. Bueno, ese sector, por ejemplo, claramente va a comer más carne. Va a tener la disponibilidad porque es automático. O sea, cuando uno estudia series históricas, o sea, cualquier mejora en una paritaria fuerte, en las asignaciones o en esta situación puntual que se podría dar por el impuesto a la ganancia, bueno, hay un refuerzo en el consumo. Insisto, la oferta va a ser pobre y si pasa disimulada es por esta situación de, desgraciadamente, ¿no?, de empobrecimiento general que nos lleva a que el consumo esté tan alicaído. Juan, como siempre te agradecemos el análisis, el ir actualizando la información desde la Cámara y de cómo se va dando el mercado. Siempre es un placer poder escucharte y poder charlar contigo en la mañana aquí desde Tandil, así que lo mejor y esperemos que la situación se vaya reactivando. Ojalá se nivele y todos podamos ir un pasito para adelante.